Baisha pamba, eisha papina, coina na ame, ayuma, aweruma bebe, pen de programa, ñan de programa, interobetiva, pejano, vagina, jeraba. Atoralo, hermano Cuera Roe de Billy Vázquez, Congregación Remanente de Israel, ve, aye puta soma, pendiente, vejame, evo, abrazo, rompe, espanta, yañe, pruñan de programa, Hayakare, Majeselomita. Edición número 225, la mitad de Toralo, hermano. Fuerza, ambarete, que andi que ya de cangui, andi que ya huevini 1 milímetro, la mitad coña de yerovia, comba epona esta y pona temba ese tica tu perico, amba, jaume eñan debe haber catupuri y catupuri. Este verá. Oye, tema. Habilidad, catupuri. Sí, nos da habilidad, nos prepara, ni han descapacitado a estudio. Y que tú a veces ya eres con la verdad, ya me es verdad lo mitad. A veces la catupuri no lo es. Oye, tema Roe Sergio, a huyen debes a enterobeteva de familia cuera, pues ya pita sopa en día que te envía po bebe hija, bella po jarejina pe te envía po geraba Ka Torah, versión video, audio ahí, editar mucho de música, muy importante, va. Erukama se lleva la fondo musical, lo que de mi milo me estaba entusiasmado. Dañando completo yo, Roe Sergio. Bueno, sí, llegue mi por el problema, el repartiga tú. Mozart Vicea Vegina hija Torah por el problema Mozart envía tú estás el grupo lo que sea hoy me jabe o más heavy hoy esto ni hendu con permiso y que tú puedes formar la vende grupo sí no hay problema grupo que Torah yo pueda tu show que tú puedes ya ni compartir esta oye tema ñande rique y cuera ñande pejengue cuera ña pues acabe oña Paraguay o cautire no iría a Paraguay ve está ambuego en agua países limítrofes bueno ya ya pues acá en y de alguna manera vamos a hacer para la audio ahí ñande eso ya de eso de ya me eso pe ánimo toda esta hecha ya entregado eso de pe bendición de parte de Yahweh toye puta son bareteje cobe escuela y tu único imaginas allá de tan ambuerbi ya hendugo ese año un programa ya no mando añan de valle y alguno se mando ahí te dice valle. Fuerza, ánimo ahí, a niña de canguiti, los mismos de ñemete tan buenos, ñande Uruguay, ñande recobe Paraguay, Haisa, de Pori, hoy pe ñande heavy. Otoca ahora yo, oye, abrija ahora mi frontera, ya yuyi, ñande de tal. Niña de canguilo, está anormal, ya es sanga un de ñande valle, ya es sanga un ñande coco mío, pues está cue, ñande coga mi, ya gulo está acá, y arroyito mi oga y culata yo vaya ñande gente fuera no coyo normal fuerza barete que lo mitad niña de ñande moca ñande desanima ya con esperanza ñande creador todopoderoso me quita ñande oportunidad ya por un llego ñande tan o mío ya no te tan bueno paraguayo fuerza que sean iruguera oye tema eso sí, hoy Chile, hoy Argentina, hoy Bolivia, Brasil, Paraguay, está hoy Catubello, hoy fuerza que, donde tú y el programa. Dale. Juan capítulo 3, verso 3:22, me queda. Hoy el tema. Ya entendé por fin, se le aclaró el panorama. Y este es un tema para tratar en grupo o en la congregación acerca del reino milenial y la entrega del reino
del Mesías al Padre. Bueno, por fin no entendés eso. Ahí ahora es primera de Corintios 15, pues haya explicado eso, 23, 28. Y por ahora la ya entendé, importante hoy por ahí la pe insistí. No sé, a vir allí la se nota, a veces se haya por nota de estudio ahí, pues recoja. Resulta ser que anotar 2 veces la pregunta, yo ya aclarar primera vez, segunda vez por allí. Hacemos a virar a ese versículo. Pero no, a veces usa pregunta doble. A veces la misma persona, a veces distintas personas. Por ejemplo, con 3:22, hoy Betty pregunta, ¿y por qué hay contradicción entre este versículo? Mañana voy a dejar, pues se tapeando ya pues me programa. El mismo Perú ahí 3:21, porque hoy hay una contradicción en este versículo, pero upea Efesios 2:8, 9, guri. Apea el mismo la pregunta, pero 3:22, ¿por qué hay contradicción entre este versículo y Juan 4:2, 3:22? A veces allá a la pinta se puede abrir a palas se estudio. Preguntas. Yo toca yo palaña de preguntas. Bueno, ya mañana vea 3:22 y oño contra ese y imagina siempre allá baixando cogina la ya tende por allá ya va en qué consiste esa contradicción. Si realmente hay contradicción, te va a oír mala traducción o mala interpretación. A la oír la contradicción, voy ya tendrían algo, será posible. 3:22, yo contradecir Juan 4:2. 3:22 con Juan 4:2. 3:22, ya mañana Reina Valera. 3:22. A ver. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto vino, Jesús con sus discípulos. Reina Valera. Aunque yo no está lo mitad en la niña vengo y se va a ver y le deja ver Reina Valera no te a pronunciar cuando por vez me puse el nombre de él hace con la fema y se cual más la ayer de Facebook ambos emaneaban. Sabemos que este Jesús de la Reina Valera no es el nombre original del Mesías. Entonces no hay por qué. Yo ya sé esa verdad, no estoy defendiendo eso, ¿verdad? Pero hay personas que están oye pura amor, no entendemos ahí. O claro, siempre ya le llegué la de versión original de traducción del hebreo al español, por ejemplo. 3:22 mañana. A ver, después de esto ya Josué, ya corregimos ahí. Fue con sus discípulos a la tierra de Judá. Allí pasaba un tiempo con ellos y sumergía, ya en términos hebreos, la Reina Valera y bautizaba. A la término hebreo dice sumergir en boñapumi, o sea, baptizein viene del griego. ¿Por qué? Porque Reina Valera es una copia se copió en español, pero oye ahí, traducí en griego. Entonces la traducción de hojas allí pesan ya griego que muy hawaiisa, pero así como suena, por ejemplo, baptizein, o sea, como hizo bautizada, pero también inmersión y quiere decir entrar bajo el agua y inmersión, irguape oye qué a la bautismo la oye ya la en forma la ejecatación y significado siempre es zambullirse allá y qué igual. Pero ¿por qué la religión oficial católica no practica esto? Porque acá me estaban preguntando si los católicos no practican la inmersión, sino el bautismo.
porque si practicara la inmersión haría como está escrito en la Biblia. Pero según ellos cambiaron el término para hacer bautismo por aspersión. No es tanto así. El aspersión vos dice que yo guaraní ve ojupuy. Ojupuy. Eso ya era hija ojupuine. Aspersión. Entonces, algunos ñujemitas acá en allá, entonces no. Ese no es el significado del bautismo originalmente. Baptiseingo zambullira. Pero creo cambiar no, hay luego, en primer lugar, no hay por ahí registro de bautismo de niño en la Biblia. Espanda y por ahí. Ni un discípulo bautizó niño. Porque ya analiza el significado de lo que va purificación. O sea, perdonado totalmente todo su pecado, o tomar la decisión, guardar los mandamientos o seguir el Mesías. Imitamos bebé y un negativo ya pumia. Entonces, generalmente el catolicismo lo hace para que a tu orecobe más adepto, o sea, por una tradición, pero no bíblica. No es una tradición apostólica. No es, porque ahí se basa se basan en la tradición apostólica, pero no. En Jeremías se más apóstol va, oye, por la mitad me la vamos a caer un pija o bautizaje y lo pago válido. Es una tradición apostólica. No hay registro de un apóstol en tiempo del Mesías, bíblicamente a un niño se le haya bautizado. Bueno, o sea, hay la inmersión, hay por último bautismo, que jamás lo está posible. Bueno, ya examinas y voy a contradecir ahorita. Ya responder a una propia pregunta y usted te digo la ya comentado, ya responder a de pregunta, amigo, si no, no me está yendo crisis, ahí esta mañana debería. Va, es a ya comparar a contradecir. A veces ya Joshua o por moña pumi o por mongarayo puedo bautizar. 3:22, veja Juan 4:2. Juan 4:2. No hay contradicción. Vamos a ver. Juan 4:2. Reina Valera, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pillaba. Aunque Yahoshua mismo no sumergía sino sus discípulos. Sí, aparentemente hay una contradicción realmente. 3:22 y Yahshua no. 3:22, mañana y 3:22. Después de esto vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. 4:2 y aunque el Mesías no bautizáis. El villario, el lo ponen muy. Sí, pues se montingo un burete y José y 4:2 más José. Y sí, bueno, la expresión, no, hay que atender bien la expresión. O sea, no es que, bueno, un día bautizó, otro día no bautizó, un día hizo inmersión, otro día no hizo inmersión. O sea, no, Yahshua no era así. ¿Qué es lo que está tratando él es Isaías de la escritor? Realmente el Mesías, o ya por la inmersión, por mongarayo, por muña, por mí, por bautizar, la APP verso 22 con la y añade y la Pepe ahí plasmado maya. Está escrito que dice que Yeshua o ya por la bautismo ya, pero Upei a Moite 4:2 o explicando en qué consistía eso. Va, eres IB 4:22 y Yeshua bautizaba. Va, eres, ¿por qué dice así? Y en el 4:2 explica se le atribuye al Mesías el bautismo, pero los que realmente bautizaban eran sus discípulos. Y discípulos, ¿cuál era el muña pumia? Ponda hija, la muña pumia. Pero como que, y discípulos, ¿cuál era? Oye, ya pojera de la bautismo, la inmersión, entonces ahí se escribió como que él estaba bautizado, ¿ya? Pero realmente aclara después el escritor, y no, y discípulos lo ya, pues, o sea, entonces, upea la ya repetada aclaración. 4:2.
Ñ por 1, 4, 1, ¿ve? Cuando el maestro se enteró de que los fariseos habían oído que Yahoshua hacía y sumergía más discípulos que Johanán, aunque Yahoshua mismo no sumergía sino sus discípulos. ¿Ve? Entonces, aclaración, a ver. Ya pega como válido, pega como segunda nota. ¿Mm? Eh, entonces, algunos periodos por anduas, va, eres la ¿por qué sus discípulos hacían la inmersión y no él? Porque Juan él mismo se encargaba de hacer el bautismo. ¿Por qué Yeshua no hizo allá? Entonces, la escritura no especifica y ande, cuál responde se tenía ande por la por la respuesta. Y digo, bueno, aunque sus discípulos eran los que bautizaban o hacían la inmersión, pero Yeshua no ya pues, porque de iri. La seca tú me metí idea más o menos la va, eres baja no ya pues igual. Pues no ir la Biblia, pero más o menos esa idea la que tú me la. ¿Por qué, por qué habrá sido que él no hizo eso allá? ¿Por qué Juan hizo y por qué él? O sea, ¿por qué él no hizo? ¿Cuándo ya puede inmersión jerabe? Allá, el bautismo, ¿cuándo ya puede el bautismo? O la inmersión da ella jerabe, ¿no? Era el bautismo en el nombre de Juan. No. Entonces, pero el bautismo o la inmersión que hacían los discípulos de Yahoshua era en el nombre de Yahoshua. Upeo lado hay que se explicando de la posiblemente en Baere vaya. Apango de aceptación se trata de una hani buena anda ahí bíblico para ver suposición. Como que me preguntan por qué Juan bautizó y por qué Yeshua no, entonces hay porque de ir la escritura. Pero sí, allá por la análisis, ya por la estudio, posiblemente ti teoría y la eres baja no moña primiri lo mitame, la Yeshua no moña primiri. Pero aclaro, es un análisis. Bueno, si vos querés aceptar, si no hay problema. Bueno, eh, según Hechos 2:38, la inmersión o la ñimuña primio, ñimun caraí o bautismo, era jerabe, en el nombre del maestro Yahoshua HaMashiach. La Mashiach mismo, o por moña primiro, a lo mejor na y dore como hay ética, va ere, porque hemos dicho o por moña primiro, o moña primio de la persona pepio y yo te hago la inmersión en mi nombre, yo me llamo Yahoshua, pesa y tapio. A lo mejor upear no ya pues porque el bautismo tiene que ser en su nombre y alguien tenía que confesar ese nombre al ser bautizado y otro tenía que confesar también su nombre cuando la persona entraba bajo el agua. ¿Mm? El que o ya pota la inmersión o bueno, confesa, yo me voy a bautizar o voy a hacer la inmersión en el nombre de Yahoshua. Voy a aceptar, ¿no? Entonces, jala o moña primia yo te hago la inmersión en el nombre de Yahoshua Hamashiach. Pero Yahoshua dijo, yo te hago la inmersión en el nombre de Yahoshua, pues nahi ético. Porque es oí. ¿Entendemos la iglesia? Posiblemente fue por eso. Se trata de ética. Y también que se tenía que dar testimonio en el bautismo de su nombre. A la testimonio dado por una misma persona y es testificado no es válido. Otro testificaron si vale. Allá. Entonces a lo mejor humillar. Bueno. Varios otros la topara, la podía ser otro. mm, claro, la oficiante cogina la como la oficiante pues no puta ponemos ahí yo te bautizo en mi nombre, yo me llamo Yahoshua Hamashiach, entonces pero la otro es no, yo te bautizo en el nombre de Yahoshua, pues ya oí maya. Además otro me está testimonio del nombre, el que hace la inmersión y el que se bautiza, hay dos testigos. Me pillaba, dos testigos inhalatema, y más si es posible. Bueno, para la más o menos, pues la catuta responde,
Eh, y a ver, si el bautismo trinitario usted no valida, entonces tampoco tenía que validar el bautismo de Juan a la pina. Hacer vio la invalidada la bautismo trinitario. Lea 3:23 de Juan. Lea 3:23 de Juan. Para allí, imagino, bebé. 3:23. Ahí voy, bebé. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí mucha agua y venía y eran bautizados. A ver, vivo ahí trinitario. Juan. El bautismo de Juan. Sí, Juan el que bautiza ahí. Hay preguntas y pega la se a invalidar. Digo, se la invalidar la bautismo trinitario. Segunda, yo, Pastor Emilio Vázquez, a nombrar ese título, pegamos a se vio mal anular. Si era verdad, es verdad, oí, Pepe de por anular, pero ya me embaiteo y la evidencia, ya voy villita y ver. Vos lo mitad y se evidencia de esos documentos, de esos archivos católicos donde ellos afirman que ellos inventaron el bautismo trinitario. Vos se lo mitad va ese tico, va ese tepa venía con el evangelio de Mateo hebreo eh, en 28:19 realmente, a ver, enviar su foto, o leer, o revisar, o leer el archivo, la historia, entonces las pintas. Se sabe que ese fue un invento católico. O sea, yo sé, amigo querido, según una invalida. Bueno, el bautismo de Juan tampoco yo invalide. O sea, bueno, ese el bautismo de Juan se a validar a la bautismo de Trinidad, Trinitario, va ese el bautismo de Juan se hace tata, a la bautismo trinitario se la elimina. No, no se trata de mí. Yo sé, a ver la juez ni nada, es estudiante, aprendí de la escritura a defender la verdad, hermano. Diga, tú se anula en ningún momento. ¿Por qué no podemos anular el bautismo que hizo Juan? Porque fue enviado por el Padre y él recibió la orden de hacer la purificación de parte del Padre. Y está escrito y hay testimonio en todos los escritos de que eso sucedió. Pero Mateo 28:19 tenemos un Mateo hebreo, Evangelio de Mateo en hebreo, donde no dice bautícelo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo evidencia. Oye, descubrió un guardia por pretexto. Oye, por mi católico. Bueno, ellos afirman, bueno, está bien. El bautismo era en el nombre del Mesías, pero oré por recibir revelación, a topar como iglesia que la bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, oré no cambia. Y está ese documento, tenemos ese documento. ¿Por qué? Porque había, eliminaba y tema la texto bíblico que era en hebreo, anda por misma evidencia, de repente va a aparecer uno ahí. Existe ese libro, existe esa Biblia, y los primeros padres de la Iglesia Católica lo dijeron. Está todavía y nosotros vimos y está. Y ahí dice que el bautismo era en el nombre del Mesías. Escuela ahí, pero nosotros, oye, pues, el argumento, la eres para el bautismo, o cambias a escuela muy en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La escuela no lo cambia, porque ellos se creen dueños de la verdad. Y la Iglesia Apostólica Católica Romana, la escuela supuestamente, es la única iglesia verdadera y tiene autoridad para cambiarlo. Pero no es así. El que añade o el que quita es la Biblia. Coña, pues le mata, haría un pata la plaga. Ellos van a decir lo que quieran, pero oye, ya es coevidencia. Es lo mismo ahí, la misma cosa que pasa con el día de descanso. Biblia y el Padre y sábado, séptimo día. La Iglesia Católica que hizo, ellos cambiaron, aceptaron el cambio que hizo Constantino. Y bueno, venga, primer día, la día de reposo, tantas hay sábado. O sea, allí cambió a aceptar y ellos, y hay documentos y hay evidencia. Ay, yo sé,
no se trata de Emilio Vázquez. No se puede anular lo de Juan, es verdad, Juan Guayapó. Eso está escrito en todos los documentos originales inclusive. Pero la Mateo 28:19 en el original de Mateo hebreo, de Irihuesa. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. No. Vean de vuelta el tema. O sea, a mí, ¿qué ocurrió con estos que no se bautizaron con Yeshua? Aquí dice que se bautizaron con Juan. Entonces, si el bautismo de Juan no era, pues en ningún momento ainda el bautismo de Juan va es de la ella posea, va en de la moto era hacerla de pregunta. O sea, no importa en de bueno, hoy por allá tener razón. Pero si no tienen razón, no tienen razón. No, pero tengo evidencia. Pero demostrar el bautismo trinitario es puro y verdadero y original. No hay en contra me vengo en la evidencia, amigo. Aquí dice y que se bautizaron con Juan. ¿Qué ocurrió con esto entonces? La Juan yo llevo bautizada que es a la y bueno, la misma pregunta. Digo, esa ya potandea y la mero vale la bautismo trinitario. Va hoy cuál a mi Juan o bautizada pues. Lo mismo te voy a hacer a vos. La diferencia es que yo tengo evidencia de que ese bautismo anda ahí, ¿verdad? Y tengo evidencia qué pasó con lo que se bautizaron con Juan también. Hay evidencia escritural. Para que tú ella acá. De que tú ya he planteado yo la misma pregunta, solamente que lastimosamente hemos sido engañados por miles de años por este bautismo trinitario. Pero no hay evidencia. A partir del siglo 1, 2, 3, que en la Biblia original, en los primeros siglos, te topamos ahí. Ni siquiera las demás Biblias que fueron traducidas después del siglo 2, 3, 4, 5, ni en ninguno. Ni topamos. Hay un modo mitad oye bautizadas a la de topamos ahí veí la oye bautizada con el bautismo de Juan, por ejemplo, no recibiría otro bautismo. Siempre hay evidencia, todo tiene evidencia. ¿Qué pasó con lo que se bautizaron con Juan? Hay evidencia. ¿Qué pasó con lo que no recibieron el bautismo del Mesías? Hay cosas de secuela. Eso continúa también por evidencia y eso bueno, oye bautiza para ir en el nombre de Padre y Jesús. No. Hay evidencia de que alguien se bautizó en el nombre del Mesías, bastante evidencia. ¿Hay evidencia de bautismo en el nombre de la Trinidad? No, hay evidencia. O sea, todo se basa en evidencia. Hablo de defender y la mitad y el bautismo del niño. Esto topamos, hay una traducción bíblica. Cuando dijo dejen que... No, UPB dijo... Ahí vio, dice, dejen que los niños vengan, mi hija, oye, Romuña, pues la mitad me. Al contrario, ahí dijo él, deje que los niños vengan a mí, porque de los tales va a eres, porque cuando no hay necesidad, bon, ya pongo la bautismo en el nombre de Yahushua, si ellos son niños. Dorecoigui, noción dorecoigui, capacidad o entendieron la pacto por medio del bautismo. Y al contrario, Yeshua diga tú, bueno, tranquilo, si un niño muere, y si no se bautizó, de ellos el reino de los cielos. Y ya va, hasta cierta edad. Hoy ya analizan ahí. Hoy día los niños también, a los 8 o 9 años ya corrompe palmas. Hay que ver hasta qué punto también. Pero no existe ningún versículo bíblico vas a encontrar que el niño fue bautizado. No vas a encontrar, el bautismo trinitario aparece a partir en la Biblia
a partir más o menos del año 300 en adelante, 400. Pero a los primeros escritos del siglo I, II, inclusive creo que algunos hasta un poquito más del año 250, por ahí, todavía no existía el bautismo trinitario. Entonces, upeare viñande yare cogo, a ver, ave, penduna, en la escritura del siglo II, pesita aramea y Septuaginta griega. Y acá hay la recopilación de Mateo 28, 19 del Mateo hebreo. A ver dónde hay por y la upea. La ve o aparece esa es mi otra Biblia. Este tema ya aclararlo mitad meses. Este tema ya batalla, vea. Va la falsa doctrina. Bueno, ya respondiendo a eso, ¿qué ocurrió con estos que se bautizaron con Juan? Entonces, el bautismo de Juan se ha invalidado. Entonces, lo vale su escuela. Y le sirvió para acercarse al Mesías. Era el propósito del bautismo de arrepentimiento. Detrás de mí viene otro. Juan Oingo y yo, o otro. Japón pende moña permita pende purificada otro tipo de bautismo. O sea, de eso de Juan seco cose allá poco bautismo peague a ni pe cambiati. Peague a ni pe pero había otro bautismo estilo estaba en la religión, pues no, se haya bautizado a pear la balea, a pear, sin embargo, no le bautismo no recuerda referencia bíblica. No tiene no encontrar ninguna parte de la Biblia donde dice y fueron bautizados los hermanos en tal parte en el nombre del Padre, del Hijo y por igual. O aquí versículo falsificado, Mateo 28, 19, para defender hasta la muerte. Dile la caliburi. Bueno. ¿Y qué pasó entonces con los que se bautizaron con Juan? Sencillo. Ellos fueron oye arrepentidos, oye preparar, oye toparon con el Mesías. Cuando se encontraron con el Mesías y cuando aceptaron la doctrina del Mesías, cuando creyeron en el Mesías, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Tenían que bautizarse en el nombre de Yahushua. Oye, bautizaron 2 veces. Y claro, ¿por qué? Porque ese es el bautismo que le va a introducir en el reino. Ese es el bautismo que borra todo pecado y por medio de ese bautismo viene el Espíritu Santo. Sencillo, pea. Hechos 2:38. El bautismo de Juan era para acercarse al Mesías. Entonces no tenía poder para transferir o darte o conferir Espíritu Santo o que reciba todo perdón y te meta en el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 34. No. Era para acercarte al Mesías, para recibir al Mesías. Ahora, hemos dicho, bueno, entonces recibía el bautismo de Juan, o yo topaba el Mesías, o o aceptar el Mesías, y luego, bueno, y ella pota la bautismo en el nombre de Josué Hamashiach. Sencillo, vea. Hecho 19, 1:5. A Reina Valera le tante. Bueno, creo que tengo que leerle latinoamericana, porque bautismo trinitario, bautismo de los niños y nada. Tiene que ser esta Biblia letra. Hechos, voy a dejar Hechos 19:1:5. Hechos 19:1:5. Hechos 19:1:5. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, Biblia latinoamericana. Atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y le preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Pues recibimos el Espíritu Santo, pe abrazamos la fe de Yahshua HaMashiach. ¿Entendés que pea? Cuando abrazaron la fe de Yahshua HaMashiach, en Yahushua y la fe de Yahshua. Vaya a explicar más, Gurico.
Por anducho, recibe la, digo, recibe el Espíritu Santo. Entonces, va, esa de ahí, le contestaron. Ore, ni no hay ni no hendui la upaye recibían a y guata, vínese. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. No, y ni bien adoctrinado, pero la hendú va y bahía, y en demás de cuera. Pablo le replicó entonces, ¿y qué bautismo han recibido? Pero bautismo también la perecua, pues no han recibido el Espíritu Santo. Que sí que había otras clases de bautismo, gente. Como hoy, en estos tiempos, yo puedo preguntar, entonces vos qué bautismo tenés. No, yo tengo bautismo trinitario. La pucha. No. No conferimos en el Espíritu Santo, ni una parte de del Espíritu Santo es recibida allí bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo mismo le está preguntando el apóstol Pablo a ellos. Si ustedes no recibieron el Espíritu Santo, entonces ¿qué bautismo tienen? Quiere decir que no había ningún otro tipo, aún en tiempo del apóstol Pablo, todavía no había otro bautismo que confería el Espíritu Santo, ni siquiera el bautismo trinitario, porque si ellos decían, no, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no existía eso. El apóstol Pablo y bueno, pues yo bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, él no le dijo eso. Pero Jacob responde a eso, orero el coti bautismo, orego y bautiza, pero por anuncio, entonces bautismo también la verecua. Versículo 3. Pablo le replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Y respondieron ellos, dijeron, el bautismo de Juan. Bueno, están de amigos de propia Biblia. Entonces el bautismo de Juan, o vale, hasta que yo topa con la fe de Yahoshua, hasta que reciben al Mesías y la fe del Mesías. Cuando reciben la fe del Mesías, ese bautismo de Juan va a quedar ya atrás, porque van a tener que ser bautizados otra vez. Y entonces Pablo le explicó, si bien Juan bautizaba con mira a un cambio de vida para arrepentimiento, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús y la propia Biblia católica. Y fueron los católicos y dijeron que cambiaron el bautismo en el nombre de Yeshua HaMashiach en bautismo trinitario. El apóstol Pablo dijo, bueno, bautismo de Juan Perego, lo siento, pero recibían un Espíritu Santo que bautizaran en el nombre de Yahoshua. Si el apóstol Pablo se encuentra hoy con uno que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está hoy por ahora voy a ir dónde? No, no. De recibían el Espíritu Santo y bautizaban en el nombre de Yahoshua y en el nombre del Mesías. Lo mismo y hago mi otro. Así un país, tú cañero. El mismo, claro. Yo dije, y no niego eso, el apóstol Pablo se bautizó en el nombre de Yahoshua. Él no se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 22, 16, compañero. Hechos 22, 16, compañero. Apete y pete, vene. 22, 16. Faltando más ya, ahí, catuyo y cuba ahí. A ver, y ahora, ¿a qué espera la leyenda de Biblia latinoamericana? Levántate, recibe el bautismo y lava tu pecado invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Yeshua. Pablo BGIPA. Me dijo el hermano mío, recobra la vista. Pablo Uina Ananía Monguerón Guarechue. Hermano mío, recobra la vista, eso 3 días está ciego allá. Entonces, ora ese el apóstol Pablo Ojecha. Entonces, en Miami, versículo 15, me dijo Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestro Padre te ha elegido para que conozca su voluntad. Vea al justo y oiga su propia voz. Con todo lo que has visto y oído,
serás en adelante su testigo ante las personas más diversas o profetizar. Yo imagino bebé Ananía, Pablo P. Apóstol Pablo me un testimonio. Mañana, versículo 16, y sube Ananía. Y ahora, ¿qué espera? Levántate, recibe el bautismo, lava tu pecado invocando su nombre. Tenía que recibir el perdón de pecado en el bautismo, en el nombre de Yahoshua, invocando su nombre. Japea o yo apú. Hechos 2:38, donde dijo coincidir el apóstol Pedro y Acueni. El bautismo en el nombre de Yahoshua confiere perdón total de pecado y recibir el Espíritu Santo. Moña muñeta con a versículo. Si yo dije es porque está en la Biblia. Ahora, o sea, no, pe andas ahí el apóstol Pablo, pea otro, a veces y apóstol Pablo, como ve, usa la historia, que sí que Pablo se bautizó en el nombre de Yahoshua HaMashiach, nunca se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estamos hablando ya después de mucho tiempo después de la muerte del Mesías. Va, él entonces ando a obedecer el Mesías, ve ahí. ¿Por qué le bautizaron en otro nombre? ¿Por qué los discípulos no le bautizaron en el nombre trinitario si es que esa era la orden? El mismo Pablo. Bueno, a ver, responde, mande. ¿Qué pasó entonces con lo que oye bautizado con el nombre oye bautizado con el bautismo de Juan? Se volvieron a rebautizar en el nombre de Yahoshua Mashiach. ¿Qué puede pasar con nosotros que antes nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Hey, corregirse, amigo. ¿Qué hicieron esto? Se volvieron a bautizar. Puede bautizarte ahora. Porque la Biblia dice que solamente hay que bautizarse una sola vez. Mopio es iupa. Mopio es inela una sola vez de yo bautizar. Debe ya se mocañima porque neme de educarse la versículo. La Biblia dice que hay que bautizarse solo una sola vez. Pues yo vio con pues yo teo ya hoy como ti porque hay bautizado y bautismo de Juan. Pues cuando hay bautizado en el nombre de Jesús, entonces pues ya chau me ve. Lo más probable es que entendemos ahí mal en el versículo. Educaron y revisaron la mía mi versículo, va. Moje y va él es ya. Bueno, está respondiendo a él por lo menos pea. El que se bautizó ya o sea, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que bautizar en el nombre de Yahoshua. Hay que corregirla. Hagan de igual la verdad, ella por la de corrección. Sencillo, vea. Con más versículos bíblicos y ande la bautismo en el nombre de Yahoshua HaMashiach es más válido. Con un solo versículo bíblico adulterado en la Biblia, mal traducida. Hey, saben de Mateo 28:19, lo mitad falsificado, los católicos lo falsificaron. Tenemos documentos, te ya manda todo, si ustedes quieren, le voy a seguir mandando. Va a veces ir repetitivo el año del programa porque justamente, algunos oye programa o gendula programas ya pidiendo mi pregunta de responde pama con otro audio. Pero de que tú ya suben, si no se ima la naña responde seis ánima. Y además no está de más se avisa. Es que todos se ya entender. Ya repetido voy a entender, ahí. Bueno. Pregunta, vaya de coina porque pues ya me guiñan de a meñan de mi apoina. Si un mago responde para el tema, ve. Solamente ni estoy respondiendo una pregunta. Pues sé ni una parte en la topaila, una solamente ella bautizada. Pues es obvio de lo mitad ya vino han de bautizar. De topamos la bautismo verdadero, donde ni que tuvimos que bautizar, porque una sola vez ella bautizada. Muy con un pea. Bala no es esa caña, sí. Para ya aclarar, ¿no? Para otra edición de uña en cámara. Vaya ya envía llegar a ti mensaje y aparte y ya revisar ya yo pupea porque ahí no están con la duda. Me donde eres bueno recordí pasaje bíblico y ABC
una sola vez allí bautizarse, ya allí bautizar más ande que tuve, más allí bautizar en el nombre de Yeshua, porque se allí bautizar más en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. A la Biblia dice una vez allí bautizar, entonces algo anda mal en tu Biblia, porque a ver, Pablo bautiza allí, y la allí bautizar, bautismo de Juan. Quiere decir que no es solo un bautismo, ¿no? Una sola vez allí bautizar, a lo mejor, vea tú el problema, quizás ya terminamos, vamos a hacer el programa, pero a ver, usted vete, capaz que de ella referir a Efesios 4:5. Un solo bautismo es una cosa. Y una sola vez, otra cosa. Efesios 4:5. Ya es missing. A lo mejor, vean si es el versículo, ahora ya se casa pite. Opa cuestión. Anda, no tu educada ser la de versículo la y jabe. O sepa, oye, entender es andero viaina, que de cambia y más de bautismo una sola vez de bautizada. Efesios 4:5. Reina Valera y un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo, de ir a bautizarse solamente una vez. Un bautismo es el verdadero y válido. Un bautismo es el verdadero y válido. ¿Y cuál sería eso? La referencia ya Pablo lleva bautizar en el nombre de Yahoshua, Pedro lleva bautizar en el nombre de Yahoshua, Pablo a Pedro mío por bautizar en el nombre de Yahoshua. Entonces el bautismo en ese un bautismo verdadero se refiere al nombre, bautismo en el nombre de Yahoshua. De ir a ver una aniqueti lleva bautizado veces. A ver, está hablando de un solo bautismo que es verdadero. Ya mañana de la Biblia latinoamericana. Efesios, Filipenses, Efesios, capaz que sea y no lo hemos cañado lo intentamos. 4:5. O sea, pues areío y menos pea. A ver, ya explicamos de. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. A Pepe ya, Pepe lo mitad me ofundí, más. Por lo menos una sola vez te lleva bautizar a nivel nunca más. Pero acá está hablando de un solo bautismo verdadero. Quiere decir que, entonces si alguien te bautiza en el nombre de una doctrina falsa, aprende yo de pilla, entonces esta noche, ni que tu vema pues se bautiza yepema. No, se bautiza yepema mormón, se bautiza yepema de tío Jehová, se bautiza yepema católico, se bautiza yepema evangélico, ya ni que tu vema, ya no, eso es lo que dice acá. Acá te dice que hay un solo bautismo verdadero, y ese solo bautismo verdadero, válido, delante del Padre y para entrar en el reino, para ser perdonado de los pecados y recibir el Espíritu Santo y ser la esposa del Cordero y Ari, es el bautismo en el nombre de Yahoshua. Pearele y apejina. Apeada mande hoy porque son manda por otro lado otro versículo. O un tercer acá me haya ponetico me ma peane ne confundí. Cuando hay cuando manda ahí how pesar la ya. Apenas ir de una vez de llevar bautizar ni ve que nunca. Al contrario, ella vino la de bautismo, hace un solo bautismo verdadero. Y cuando de cuando anda ella voy a buscar la de bautismo, de que tú ella corregí. A ver, por duda, güey, ella puta, ¿qué vamos a hacer ahora que bautizamos? Bueno, si se bautizaron y en cuenta al Espíritu Santo, Lupi, Epal, por misericordia del Padre, en cuenta y corregían a la de bautismo, ella corregina. Más, ahí te queda. Más vale temer a Yahweh que a los hombres. Dale, bueno, está entonces. A mí ya me voy a enseñar a poco de Araguao, me te ima ya, son más, ya, aclara para este programa, me la vende duda. Ya yo toco tampoco y atende niña en el programa, gira de Atoralo, hermano, cuera, Roy, Emilio Vázquez, oye, despedime de hoy. Ya yo topo tampoco y atende, shalom, hasta mañana, bendiciones.